De acuerdo con juristas contemporáneos, el Sanedrín era uno de los sistemas judiciales más perfectos que ha conocido la humanidad. El Sanedrín estaba compuesto por 71 jueces que debían impartir justicia entre el pueblo de Israel, aplicando la ley sagrada. Este grupo estaba conformado por los senadores, que pertenecían a la clase judía más pudiente, los sumos sacerdotes, en su mayoría saduceos, quienes, por cierto, negaban cualquier tipo de milagro, incluyendo la resurrección de una persona, y por los maestros de la ley, mejor conocidos como fariseos, quienes, por el estudio y conocimiento de la misma, llegaron a sentirse muy superiores a los demás, debido a que eran ellos los que más contacto tenían con el pueblo en las calles. Es muy importante decir que el Sanedrín no podía condenar a nadie a morir. No eran autónomos. Tenían que turnar el caso a los romanos. En caso de querer aplicar la pena de muerte, el acusado llevaba 3 años poniendo en apuros a este sistema. 1. Llegaba a los más necesitados a través del amor y la misericordia, haciendo historia no solo con sus palabras, sino con sus hechos, hablando como el mismo pueblo describía, como alguien que tenía autoridad. ¿Qué significaba esto? Que él sí vivía lo que decía. 2. No tenía temor de enfrentar a nadie. Las palabras más duras se las dijo a ellos, reservando su misericordia para los ladrones, enfermos y prostitutas. 3. Conocía la ley a la perfección y al aplicarla correctamente, hacía quedar mal a este grupo de élite. Hubo diferencias con estos 3 grupos de manera separada, pero ellos coincidían en una cosa: había que eliminarlo, es decir, matarlo. Pero, ¿cómo hacerlo? Para lograr algo así se necesitaba creatividad y perversidad, elementos presentes en cada corazón humano. Acusarlo falsamente diciendo que era una amenaza y que armaría una revolución en contra del mismo César. Con esto podrían involucrar a los romanos. Difundir el rumor de que destruiría el templo y, por último, decir que no respetaba a Dios mismo por hacerse igual a él. Esto era una blasfemia, siempre y cuando el acusado no pudiera comprobar que lo que estaba diciendo de sí mismo era verdad. Respecto a los que pertenecían a la clase rica, les invitaba a dar lo que tuvieran a los pobres, a que pagaran sus impuestos, a que no pusieran su mirada en las riquezas. Eso sencillamente no puede soportarlo alguien con tantas posesiones. De ahí que no lo siguieran tantas personas de esta clase. Los saduceos eran un grupo más conservador y reservaron su venganza para la noche de su arresto. Los sumos sacerdotes que pertenecían a esta secta le organizaron 3 juicios ilegales durante la madrugada. Quebrantaron todos los derechos del acusado, incluyendo el uso de la no violencia y preguntas para autoincriminarlo. La víctima nunca representó una amenaza para el pueblo ni para el Imperio Romano, pero sí para quienes habían hecho de la religión un negocio, para los hipócritas estudiantes de la ley que la aplicaban según les convenía. El acusado les dijo un día: ustedes se la pasan estudiando las escrituras porque según ahí encontrarán la vida eterna, pero pasan por alto que esas escrituras que tanto estudian hablan de mí y se cumplen en mí, y yo puedo darles vida eterna y no la quieren. Meses atrás, un fariseo vino de noche a escondidas. No podía dejar que lo vieran hablando con él.
pero necesitaba preguntarle algo que estaba inquietando su alma. ¿Para qué te envió Dios? Y él contestó, para salvar al mundo que tanto amo. Y eso te incluye a ti. El día que el acusado murió crucificado, no se registran saduceos arrepentidos, pero sí un rico y un fariseo que pidieron el cuerpo para darle sepultura. Uno de ellos siguió a Jesús en secreto por temor a los líderes judíos, pero el fariseo era el mismo que visitó al acusado aquella noche, solo que esta vez lo hizo de día a la vista de todos. Esto seguro le costaría, pero no le importó. Quería que todos supieran que era un creyente. Su nombre era Nicodemo. El Sanedrín, con el tiempo, desapareció. ¿Y el acusado? El acusado resucitó.